Bien, mis hermanos, quiero pedirle que me acompañen en esta tarde, en esta mañana todavía, faltan 10 minutos para que sea tarde. ¿Está bien esta hora o estoy yo? Sí, son las 11:50, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok, al libro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Y no sé si en su Biblia usted tiene algún título. Usted sabe que esos títulos no son inspirados por Dios, pero nos ayudan a entender un poquito el contexto de lo que vamos a leer, ¿no? Profecía contra los pastores de Israel. Y no me quiero enfocar en los pastores en el día de hoy, sino en las ovejas. Yo vengo del sur, y en el sur las ovejas valen. Son muy apreciadas, son muy consideradas, son muy importantes. Una oveja le puede cortar el pasto de la casa y se lo corta gratis. Una oveja le puede dar lana para que usted pueda tejer, hacer algún cierto tipo de trabajo manual y vender esos trabajos. Una oveja le da carne, le da alimento y le da otras ovejitas. Así que es muy importante, por lo menos en el sur, las ovejas. Y les digo algo, a Dios les interesan las ovejas. Y en Ezequiel capítulo 34, no vamos a leer todo el capítulo en particular, el Señor nos va a hablar de por lo menos 5 tipos de ovejas que aparecen aquí. Aparece la oveja perdida, que no tiene pastor y no tiene redil, no tiene un rebaño al cual pertenecer, pero que es buscada por este pastor. Aparece también la descarriada, siempre hay una, ¿no? O algunas, que se apartan del redil pensando que hay algo mejor, que hay otros lugares que son mejores para él, o que ella misma se puede pastorear solita, de manera independiente, puede vivir y no necesita el rebaño. También hay muchas de esas. También usted va a encontrar a la perniquebrada. La perniquebrada no es que ha sufrido en la vida, sino que es la disciplinada. Los pastores, cuando una oveja se arrancaba mucho, ya no se utiliza, pero normalmente se hacía antes, cuando una oveja era muy rebelde y se arrancaba, le quebraban una patita para que la cortara con la cuestión. Entonces, cuando el pastor o alguien, cierto, que sabía de ovejas, veía esa oveja con la patita quebrada, sabía que esa era la oveja que tenía la mala costumbre de arrancarse el redil. Usted cuando vaya al campo va a ver, cierto, en los alambres de púa probablemente allí se va a ver lana de oveja, ¿sí o no? Aparece lanita de oveja, es porque siempre hay una que insiste en querer arrancarse. Bueno, los pastores tenían esa costumbre, le quebraban la patita. La débil también aparece en Ezequiel capítulo 34 y normalmente la débil es la que está enferma, la que está gastada, ya la que está constantemente con problemas de salud. Esa es la oveja más débil. Y finalmente está la oveja, la fuerte. Aquí en Ezequiel 34, usted lo puede leer todo porque son 23 versículos. La fuerte es la que va detrás del pastor. Y también en la costumbre pastoril existía el bolsillo del pastor. Y normalmente la oveja que andaba al lado del pastor era la oveja mejor alimentada. Y a ese bolsillo se le llamaban las delicias del pastor. Entonces la ovejita que andaba al lado del pastor siempre le metía y le sacaba comidita del bolsillo del pastor. Habían algunos beneficios de andar al lado del pastor. Y yo siempre he estado al lado de mi pastor, ¿se nota o no? Sí, se nota. Sí, yo 20 años al lado de mi pastor, sirviendo al lado de él, entonces ya se empezó a notar que yo he sido el que ha andado al lado de él. Pero hay beneficios de andar al lado del pastor. Y el pastor necesita a ovejas que anden al lado de él también. Y yo he conocido personas que tienen la habilidad especial para saber de los precios de diferentes cosas. ¿Cuánto vale este auto? ¿Cuánto vale esta cosa aquí? ¿Cuánto vale esta cosa allá? Y yo les pregunto, ¿cuánto vale para usted una oveja? ¿Cuántos saben aquí cuánto vale una oveja? Yo le pregunté a mi suegra antes de salir aquí. ¿Cuánto vale una oveja?
¿Saben? ¿No? Son caras. Antes eran más baratas, ahora está más caro. Todo está más caro hoy día. Una oveja hoy día está saliendo alrededor de 80.000 pesos. No es tanto, dirán algunos, para lo que nos puede dar. Pero una oveja vale más que eso. Porque esa oveja hay que criarla de chica. Vale el tiempo que he invertido en cuidarla, en alimentarla, en sustentarla, en guardarla, en protegerla, en proveerle lo necesario, quizás en algún momento llamar a algún veterinario, en darle el espacio suficiente. En realidad una oveja vale más que 80.000 pesos. Y como les dije yo, para el Señor las ovejas son importantes. Y ustedes y yo tenemos que ser conscientes, hermanos queridos, de que una oveja no es barata. Por lo tanto, no podemos llegar y deshacernos de una oveja, pasar a llevar a una oveja, despreciar a una oveja, desechar a una oveja, sin importar qué tipo de oveja sea. Porque quizás para usted no es importante, pero para el Señor, una oveja vale mucho. Para el Señor, la perdida es muy importante, pero también la descarriada. Para el Señor, la perdida es muy importante, pero también la débil. Para el Señor, la perdida es muy importante. Lo hemos estado aprendiendo ustedes en el mes de misiones, ¿o no? Pero la fuerte también es muy importante. Y cuando hacemos una actividad y buscamos ganar almas para Cristo, ir por la oveja perdida, normalmente los pastores estamos pensando, más que en la cantidad de personas que ganamos, es en las ovejas que están trabajando con nosotros, en el equipo, en las personas que van, en cómo los que trabajan son fortalecidos, desarrollan sus dones y cómo bendice también al rebaño. Una oveja para nuestro Dios es muy importante. ¿Cuánto vale una oveja para Dios? ¿Cuánto vale una oveja para el Señor? Si usted llegara a entender cuánto vale una oveja para Dios, probablemente su actitud para con sus hermanos cambiaría. Sería totalmente diferente. Y Él nos enseña a nosotros que debemos aprender a asimilar el valor de una oveja. Y no está en Ezequiel 34, está en Mateo 18. Búsquenlo, por favor. Ahí nos vamos a quedar en esta mañana. Mateo capítulo 18. Y probablemente los que leen la Escritura pensarán en la disciplina. Normalmente pensamos en eso cuando hablamos de Mateo 18. Pero Mateo capítulo 18 nos va a enseñar cuánto es el costo de una oveja. Porque el enfoque de Mateo 18 no está en cómo debo perdonar a mi hermano, no está en quién es el mayor, quién es el menor, no está en la oveja perdida, sino que el enfoque en Mateo 18 está en no perder a uno de estos pequeños. En que yo todo lo que haga, todo lo que piense, cómo actúe, cómo sea, cómo reaccione, tenga yo el suficiente cuidado para entender que cualquier cosa puede afectar a una de estas pequeñas ovejas que Él tanto ama. Entonces, en Mateo 18, mis queridos hermanos, nos va a enseñar cuál es el valor de una oveja, y usted tiene que entender hoy día que para usted una oveja tiene un costo y debe entenderlo, debe asimilarlo, debe creerlo y amar este asunto en esta mañana. En primer lugar, fíjense por favor en los primeros 5 versículos de Mateo 18. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuál es el costo de una oveja para ti? En primer lugar, una oveja te va a costar tu humillación. Humillación. No nos gusta esta palabra, ¿cierto? Pero aún el mismo Señor se humilló. Y el Señor se humilló con el fin de venir a buscar y salvar, ¿qué cosa? El hacerse como un niño, hermanos, implica el ser considerado como el último eslabón social en la sociedad judía. Los niños no eran importantes para los judíos, socialmente hablando. Por eso cuando estaban los niños allí se aparecen, los discípulos los corren y los echan. Y es el único pasaje en la Escritura donde usted va a encontrar a mi Señor, dice la Escritura literalmente, que se indignó cuando le sacaban a los niños de frente de él. Y allí tenemos ese versículo precioso donde dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque no hay nada más necio, hermanos, que impedirle a un niño venir a los pies de Jesús. Si hay un error grandísimo que cometen los padres, es castigar a los niños con venir a la iglesia, con ir a la reunión de jóvenes. Debiera ser todo lo contrario. Mi objetivo es exponer a mis hijos a la palabra de Dios, darle libre entrada a la presencia del Señor Jesús. Pues bien, el tomar la actitud de un niño implica humillarse, implica agacharse. Además, como el último eslabón de la sociedad. Miren por favor, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28. Cualquiera que tenga Biblia, que sea salvo y que sepa leer, por favor, que lea 1 Corintios 1, 26 al 28. ¿Alguien lo tiene? ¿No se peleen? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, muchos poderosos y muchos sabios. Amén. Hasta el 28, hermano, por favor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Y el 29 dice, a fin de que nadie se jacte. Entonces el hecho de hacerse como un niño, de humillarse, de agacharse, de tomar esa actitud, de ser el último eslabón, en realidad, mis queridos hermanos, es tomar el lugar que nos corresponde. Lo que pasa es que nosotros llegamos a pensar de nosotros mismos más allá de lo que realmente somos. 1 Corintios nos dice que somos lo vil del mundo, lo necio. No somos lo mejorcito que había. No nos escogieron por ser el crack. Nos escogieron por ser el más malo de todo. Nos escogieron porque en realidad no éramos los más importantes. No éramos los más especiales. No éramos los más grandes, no éramos los más elocuentes, no éramos los más valiosos, no éramos los más importantes, éramos lo vil, lo despreciado, lo necio. Eso somos. El gran valor que hay en nosotros, mis queridos hermanos, la gran maravilla que hay en nosotros es la luz de Cristo. Pero sin Cristo, como dice un corito, no somos nada. Sin Cristo no tenemos valor. Sin Cristo no tenemos luz en nosotros mismos. Sin Cristo no hay propósito para nosotros. Si Dios, hermanos queridos, no estuviera en nuestra vida, es que, hermanos, en realidad para el mundo no valemos nada. No somos nada importante, no somos nada especial, no somos nada tan grandioso. Entonces, el ser niño, el permitir que en nosotros se ejerza una fe como un niño, implica también una inocencia de pensamiento y una credulidad que permiten en el niño ejercer una fe sin límites.
La Biblia dice que el más grande en el reino de los cielos es como uno de estos pequeños, llenos de fe, llenos de misericordia, llenos de gozo y sin preocupaciones de adultos que se ponen fome y amargados. ¿Sí o no? Dígale a un niño que tiene que dar para misiones, ¿va a poner problema? No, pero nosotros contamos cuánto nos queda, ¿cierto? Dígale a un niño que hay que ayudar, dígale a un niño que hay que servir, dígale a un niño que hay que predicar. Al niño usted lo expone, al niño usted le enseña, al niño usted lo anima correctamente y el niño es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sí o no? Pero nosotros nos ponemos fome, nos ponemos criticones, nos ponemos buenos para juzgar. Y uno de los grandes problemas que cometemos nosotros es, por ejemplo, yo a él no le predico, si él no me va a escuchar, no va a creer. ¿Cuántos no le predican a sus papás porque dicen, mi papá? No, si él no va a escuchar. No, si él no va a creer. Mi hermano, el mundano, el que anda el bueno para el carrete, ¿quién me va a escuchar? Ese es un error que nosotros cometemos inmenso. Porque nosotros estamos prejuzgando y limitando la obra del Espíritu Santo en la vida de esas personas. Pero ¿cuánto vale una oveja? La oveja vale tu humillación, vale que tú tomes la actitud de un niño, vale que tú dejes todos esos prejuicios a un lado, dejes toda esa amargura y esa fomedad de anciano y de una vez por todas le creas al Señor y ames al Señor sin reservas y te entregues al Señor sin problemas y ames al mundo y ames a los creyentes y ames a tus hermanos sin poner tanta traba y estar dispuesto a ponerte debajo de los demás. Miren lo que dice Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo ¿qué cosa? El mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con estimando cada uno a los demás. Dígalo con fuerza, hermanos. Como superiores al mismo. Como, ¿sabe lo que se traduce ahí superiores? Mayores. Como mayores al mismo. ¿Y cuántos están dispuestos a tomar esa actitud? A humillarse, a agachar el moño y a considerar a los demás como mayores a mí, dignos de mi servicio, dignos de mi amor, dignos de mi oración, dignos de mi corazón. ¿Cuántos? Difícil, porque normalmente venimos con problemas de nuestra casa, con temores, porque nos han hecho daño. Nos ponemos viejos y fome. Pero si tú quieres una oveja, tienes que humillarte como un niño. Esto es lo que necesita la oveja perdida, hermanos. Ejercer una fe sin reparo, una fe de niño, poner su confianza en Cristo como un niño, poner su confianza en sus padres, ¿o no? Como lo hace un niño. Yo cuando vengo viajando de Chillán para acá, de repente todos se quedan dormidos en el auto. Y yo digo, la confianza que tienen. Si supieran que yo pestaneo en el camino, no tienen ni idea. Yo voy durmiendo la mitad del camino y el Señor nos trae. Pero esos niños confían en que papá va a llegar bien. Y así confía un niño. Es como esa historia del niño que iba en el avión, sentado en el avión solito, y de repente empiezan las turbulencias en el avión empieza a temblar. ¿Cuántos han viajado en avión aquí? Cuando baja el avión de golpe y nos sube todo, ¿cierto? Y empiezan las turbulencias en el avión, toda la gente se vuelve loca, empieza a gritar, a correr de un lado para el otro, bajan esas bolsitas que llegan a dar terror, ¿cierto? Cuando bajan, para que puedan tomar aire, todos se vuelven locos y el niño sentado allí. Y todos
Todos desesperados en el avión, gritando, uno por aquí, otro por allá, típico la señora gritando fuerte, las guaguas llorando y el niño sentado allí. Entonces un hombre se da cuenta de la actitud del niño y le dice, pero ¿y tú por qué estás tan tranquilo? ¿No te das cuenta que se nos va a dar vuelta, se nos puede caer el avión? Y el niño le dice, ¿y por qué voy a tener miedo si mi papá es el piloto? A nosotros se nos olvida eso, que papá es el piloto. Porque hemos perdido esa fe de niños. De niños. Y si queremos a la oveja, tenemos que humillarnos como un niño. Segundo, ¿cuánto sale una oveja? Versículos 6 al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que el Señor tanto ama, hermanos, que el Señor tanto anhela, que el Señor tanto quiere, pobre de aquel que se meta con uno de estos pequeños. Lo dice aquí. Mejor le fuera, ¿qué cosa? Que se le colgase una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Wow! 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque necesario es que vengan tropiezos. Jesús lo dijo de otra manera también. En el mundo tendréis. Esto es parte de la vida. El que piense que va a vivir la vida cristiana sin tropiezo, se está engañando a sí mismo. Es parte de la vida cristiana. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, dice ahí, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo o échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Con el fin de no ser de tropiezo para uno de estos pequeños, tu deber y mi deber es eliminar de mi vida todo aquello que pudiera ser de tropiezo para esta oveja. Esto significa que yo no debo vivir mi vida cristiana pensando que solo se trata de mí. Yo debo ser consciente que mi actitud, mi actuar, mi hablar, mi reaccionar puede afectar a otras ovejas. Y no da lo mismo si el hermano se enoja o no. Y no da lo mismo si el hermano se molestó o no se molestó, si le parece bien o le parece mal. Porque para ti una oveja puede ser insignificante, pero para él vale mucho. Para él una oveja es preciosa. Tanto así que te dice que si tú llegas a ser de tropiezo para una oveja, mejor te fuera que te ataran una piedra de molino y te echaran al fondo del mar. O sea, gratis no te va a salir. ¿Se entiende? Por lo tanto, una oveja no solamente vale tu humillación, también vale tu purificación, tu santificación. Yo debo cortar todo aquello que pueda ser de tropiezo. Si mis ojos son ocasión de caer, sacarlos. Si mi pie es ocasión de caer, lo corto. Si el copete va a ser una ocasión de caer, lo saco. Si mi mal carácter es una ocasión de caer, lo saco. ¿Me explico? Porque me importa la oveja, porque me importa el otro, porque para mí tú eres importante. Y no porque seas alguien especial, sino porque para mi Señor tú eres de gran valor. Por ende, para mí también. Lo más importante es Dios y su reputación para mí. Que aquella oveja no tenga tropiezo. Primera de Corintios 10:32 nos dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y si tu hermano tiene problemas con lo que tú comes, bueno, veámoslo. Y si tu hermano tiene problemas con esto, míralo, considéralo. Porque yo no quiero ser tropiezo para nadie. Menos para mis hijos. Menos para mi esposa. Y para nadie en la iglesia. Yo no quisiera que nadie llegara al infierno
diciendo que no quiso creer en Cristo por culpa mía. Porque Él me dijo esto, porque Él actuó así, porque yo lo vi a Él haciendo esto. Porque dije, bueno, si ser cristiano es ser como Él, mejor no. Qué terrible. Pero consideren que daremos cuenta por la sangre de todas esas personas. No va a ser gratis. El problema es cuando amamos tanto nuestra mano, nuestro ojo, nuestro brazo, y decimos, ¿y qué me interesa a él? ¿Qué me interesa a ella? Allá ellos que se la arreglen. No tengo tiempo. Una vez alguien me dijo, no tengo tiempo para tratar con esa gente carnal. Te felicito, le dije yo. Porque esa no es la actitud de un pastor, ni es la actitud de un creyente. A veces amamos nuestros ojos, tanto que incubamos en nosotros un pensamiento egoísta y pecaminoso, y no nos importa lo que pase con mi hermano que tengo al lado. Recuerda, no seas tropiezo. No seas tropiezo. Padres, no sean tropiezo para sus hijos. Den buen ejemplo, buen testimonio, porque podemos ser tropiezo para nuestros hijos. Elimina de tu vida todo aquello que pueda hacer tropezar a otros. Ahora considéralo. ¿Hay algo en tu vida que pueda hacer tropezar a tu hermano? Tú te conoces. Yo no conozco a todos aquí. Pero ¿hay algo en tu vida que pudiera hacer tropezar o que está haciendo tropezar a tu hermano? ¿Hay algo en tu carácter que pueda llegar a entorpecer el desarrollo de la obra de Dios? Elimínalo. No vale la pena. Te va a salir más caro. Va a ser más caro para ti. Los que ponen tropiezos son aquellos que ponen la mira en las cosas de la tierra y no en las de arriba. Los que ponen tropiezos son los que solamente se están pensando en sí mismos. Y hermanos, no importa qué oveja, toda oveja es valiosa para nuestro Señor. Sea la débil, sea la descarriada, sea la fuerte o la perniquebrada. Toda oveja de gran valor para Jesús. Así que no solamente va a costar tu humillación, sino que además va a costar tu santificación. Miren versículos 10 al 14. Me voy a apurar un poco. ¿Qué dice ahí? Que alguien lo lea para nosotros, por favor. Del 10 al 14. ¿Alguien lo tiene? Estamos en Mateo 18, versículos del 10 al 14. Hermano Felipe, ¿lo tienes tú? Sí. Por favor. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Anoten ese versículo, guárdenselo en su corazón. No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda. ¿Cuántos? Uno, hermanos, uno. Hay tantos, podríamos decir nosotros, ¿no? Hay tantas ovejas. Hay tantas por ahí. ¿Una sola? ¿De verdad por una? Bueno, él dice, no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno. ¿De quién? De estos pequeños. Lo mismo que estaba hablando anteriormente. A los que no teníamos que ser tropiezo. Él no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Porque no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos, hermanos, todos procedan al arrepentimiento. Él quiere salvar hasta la última oveja.
no quiere que ninguna se pierda. Y el pasaje es claro en decirnos que no solamente nos va a costar nuestra humillación, no solamente nos va a costar nuestra santificación, nos va a costar el esfuerzo de ir por estas ovejas. Sentados no vamos a alcanzar en ninguna. Tenemos que ir. Es más, la Gran Comisión nos dice que tenemos que estar yendo. Porque ustedes saben que la Gran Comisión es hacer discípulos, ¿cierto? ¿Y cómo se hacen discípulos? Los otros 3 verbos están en gerundio. Yendo, bautizando y enseñando. Por lo tanto, son acciones que la iglesia debe estar haciendo siempre, constantemente. La iglesia constantemente debe estar yendo, debe estar bautizando y debe estar enseñando. Esa es la actividad en la que tenemos que estar involucrados siempre. Esa es la Gran Comisión. ¿Para qué? Para hacer discípulos a todas las naciones. Entonces no podemos dejar de ir. Tenemos que estar yendo siempre. Cuando usted va a comprar el pan, cuando usted va a la playa, cuando usted va de vacaciones, cuando usted simplemente sale al negocio de la esquina, donde quiera que vaya, usted nunca tiene que dejar de ir, de predicar, de testificar, de entregar un tratado, de ser luz, de vivir a Cristo, porque para eso estamos aquí. El pasaje es claro en decirnos que esta porción no habla de la perdida, sino de aquella oveja que se descarrió. Esa ovejita que formaba parte del redil, a la que hay que quebrarle una patita. Esa que disfrutaba las delicias del pastor y el compañerismo con sus hermanas ovejas, pero que por rebeldía, por orgullo, quizás por el tropiezo de otros o por cualquier otra razón, terminó lejos. Pero ojo, una oveja descarriada no es una que decidió irse del redil por su propia voluntad, sino aquella que perdió la huella del rebaño y se perdió en el camino. Se le perdió el rebaño. La palabra griega para descarriada en este pasaje literalmente significa hacer vagar, ser engañado, ser seducido o perderse. Se perdió en el camino, se le perdió el rebaño. ¿Qué sé yo? Se puso a ver cualquier otra cosa, se fue a comer, no se dio cuenta cuando las demás ovejas que empezaron a caminar, no escuchó la voz de su pastor, se quedó allí, de repente miró para atrás, no había nadie. Se la perdió. Y la descarriada necesita ser encontrada, y una vez encontrada, tenemos que manifestar gozo. Porque cuando una descarriada vuelve, hay gozo en los cielos. Así que no solamente una oveja va a costar tu humillación, no solamente va a costar tu santificación, sino que además va a costar tu esfuerzo por ir a buscarla. No dejes de buscar a las ovejas. Y en cuarto lugar y final, esta es la parte, como decía un hermano en Bulnes, esta es la parte triste. Versículos del 15 al 17. Hermanos, este versículo en mi vida marcó un antes y un después. Cuando lo entendí, marcó un antes y un después. Y quiero que pongan atención, porque el valor de una oveja va a requerir tu perdón. Dice este pasaje: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Y yo siempre me paro aquí. Felipe, vamos a poner en el ejemplo que hermano Raúl te ofendió. No creo que haya pasado nunca en la vida, ¿cierto? Que hayan tenido problemas papá e hijo, no creo, nunca. La Biblia dice: ve. Y esto para mí fue un golpe al ego. Porque normalmente, si mi hermano peca contra mí, ¿qué espero yo? Exactamente. Él me la hizo. Si tu esposo te es infiel, hasta ahí llegamos, ¿cierto? ¿Qué espero yo?
¿Qué espero yo? Que Él venga ahí y me pida perdón. Y ojalá arrodillado de guata y atrasito un cheque con 500 lucas. Claro, se tiene que ganar mi perdón. Y lo vamos a poner a prueba. Y vamos a condicionar el cariño y el amor por tantos meses para ver si es que verdaderamente está arrepentido. ¿Sí o no? Y póngalo en cualquier circunstancia. Te defraudaron con plata. Póngalo en la circunstancia que usted quiera. Tu esposa te faltó el respeto. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, siéntate y espera a que venga verdaderamente arrepentido y te pida perdón. ¿Eso dice? Examina su arrepentimiento por unos 5 meses y considera si verdaderamente está arrepentido. Pregúntale a tu pastor y luego si tu pastor te dice que sí, arréglalo. ¿Eso te dice? No, te dice, ve. Y dice la Escritura, y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, miren el enfoque en el que tiene la Biblia. ¿Qué dice ahí? Has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que, hermanos, el versículo 15 comienza diciendo, por lo tanto, o sea, en conclusión, después de todo lo que venimos diciendo, si tu hermano peca contra ti, soluciónalo. Preocúpate de ganar a esa oveja. Porque el enfoque no está en mí. El enfoque no está en mi tranquilidad, en mi felicidad, en mi bienestar, en mi salud mental. No está en eso. El enfoque está en la oveja. En esos pequeños. En que no se pierdan. Cuidado con eso. Dice allí, ojo, no dice que esperes a que te llame, no dice que esperes a que esa persona venga a ti. Él dice, ve, llámalo aparte, toma la iniciativa, porque esa oveja es importante. Ahora, no significa que la confianza va a volver inmediatamente, ¿cierto? Pero sí procura solucionar el problema. No te quedes allí. No esperes que el tiempo lo solucione todo. Porque el tiempo lo único que hace con las heridas, ¿saben qué es? Las pudre, las infecta. Y a la larga es peor. Si no te oye, mándalo al infierno y olvídate de él. ¿Eso dice? Tampoco dice eso. Que nos gustaría que dijera eso. Pero no dice eso. Ahora sí, dice después. Si te ofende, ya si no me oyó la segunda, ahí sí me puedo olvidar de él. Tampoco. Tenle por gentil y publicano. Y ahí podemos decir, viste, ahí la Biblia me dice, olvídate de él. No, tampoco. ¿Qué tengo que hacer yo con las personas que no son salvas? ¿Qué tengo que hacer con la oveja perdida? Tengo que ir a buscarla, por hermanos. Tengo que orar por ella. Tengo que procurar su salvación. Tengo que preocuparme de las ovejas. Porque para mi Señor, sea cual sea la oveja, es preciosa y vale mucho. Y a nosotros también nos tiene que importar. Dice el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Yo sé lo que estás pensando en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo purificarme? ¿Por qué yo debo esforzarme por ir por ella? ¿Por qué yo tengo que humillarme? ¿Por qué yo tengo que dar el paso? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Te doy la respuesta? Porque esto es lo que Cristo hizo por ti.
Así de sencillo. Él se humilló hasta lo sumo, hasta hacerse obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Él te amó incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Aunque probablemente muchos les podrían haber dicho, pero ¿y para qué vas a ir por él? ¿Para qué vas a pagar por ella? Si no vale un peso, si es lo vil, es lo despreciado, es lo inmundo, es lo último de la sociedad. A nadie le importa. Pero Él te amó igual, Él se entregó igual, Él se entregó por ti aunque nadie más hubiera dado un peso por ti. Él lo hizo igual, Él se humilló, Él fue fiel sumo sacerdote, se mantuvo puro y sin pecado por nosotros y aún al mismo Pedro quitó de su lado con tal de no ensuciarse ni mancharse. Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres piedra de tropiezo. Y renunció a todo, y la Biblia nos dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Todo lo tuvo por basura. Te perdonó cada una de tus faltas y te sigue perdonando, ¿no? Y te vuelve a perdonar. Y no sé si te ha pasado, pero llegas a orar y le dices, Señor, aquí estoy otra vez. Es por lo mismo de siempre. ¿Te ha pasado o no? Señor, ya ni sé si tú me vas a perdonar otra vez. Lo volví a hacer. Ni siquiera te quiero pedir nada. Solo espero que me vuelvas a perdonar, Señor. ¿Te ha pasado? ¿Te digo algo? Él te vuelve a perdonar. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él no condiciona su perdón. Pero nosotros somos tan orgullosos, tan vanidosos, tan ególatras, que condicionamos el perdón a los demás, como si nosotros fuéramos más valiosos y perfectos que aún nuestro Señor Jesús. Pero además de esto, porque cada una de estas ovejas, sean como sean, hermanos, tienen un alto costo: la sangre preciosa del Hijo de Dios. Así que todo este esfuerzo lo tienes que hacer. Primero, porque es el esfuerzo que el Señor hizo por ti. Y segundo, porque cada oveja que está a tu lado tiene un precio de sangre. Tiene un precio de sangre, de la sangre de nuestro Salvador. Por lo tanto, iglesia, no menosprecies a las perdidas, no menosprecies a la perniquebrada, no menosprecies a las débiles, no menosprecies a la descarriada, no las empujes para un lado, no hagas como si no fueran importantes o como si fueran un cacho. Yo sé que dan ganas, pero no es correcto hacerlo, porque cada oveja, porque una sola oveja salió bastante cara. Por lo tanto, procuremos imitar a Jesús en esto y ahumemos hasta la última oveja del rebaño del Señor. Ahora quizás en esta mañana haya alguien que llegó aquí y llegó como aquella oveja que está desorientada, que está perdida, que no sabe dónde ir, no sabe a quién pedir ayuda. Quizás llegó con heridas, quizás llega con sed, anda con hambre. Y tú sabes la situación en la que vienes, pero si estás aquí es porque tienes una necesidad personal. Si no, no vendrías aquí. Si no, probablemente estarías en tu casa durmiendo temprano, te hubieses aprovechado de dormir hasta tarde, comer rico, disfrutar con la familia. Pero viniste aquí porque hay por lo menos una necesidad en tu vida o un vacío en tu corazón que no has podido llenar. Y vienes aquí buscando ayuda. Vienes aquí buscando a alguien que te oriente. Vienes aquí teniendo sed, teniendo necesidad en tu corazón. Pues bien, el Señor
déjame decirte que para el Señor tú eres inmensamente valioso. Y la verdad bíblica es que tú no viniste aquí, Él te trajo aquí. Porque precisamente quería que supieras que Él es el buen pastor. Y es el buen pastor porque dio su vida por las ovejas. Dio su vida por ti y por mí. El buen pastor es la puerta del rebaño. Y Él estuvo dispuesto a sacrificarse en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y los míos. Y resucitó al tercer día victorioso. Y por ende es el único capaz de salvarte y perdonar todos tus pecados. Y el pastor está aquí y te llama. El pastor está aquí y te invita. Y el pastor está buscando a la oveja perdida. Y está diciendo, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. Y la promesa es, y yo os haré descansar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No te piden nada a cambio. No te pide ningún esfuerzo, ninguna obra, ningún dinero, nada. Él ya lo hizo todo. Él ya lo pagó todo. Y lo hizo por amor a ti. Porque para Él tú eres valioso, eres valiosa. Y en esta mañana está la puerta de tu corazón. Y lo único que Él espera es que por medio de la fe en Cristo, tú le abras tu corazón en esta mañana. Y le invites a entrar, a ser tu Salvador, a ser tu Señor, para que entre y cambie tu vida para siempre. Te pregunto, ¿puedes escuchar el llamado del pastor en esta mañana? Si es así, no dejes pasar la invitación de Jesús en el día de hoy.